Durante el mes de marzo, registre su dominio.com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. 3 años es muy fácil de decir, pero es un tiempo considerable, sobre todo si tenemos en cuenta todos los casos, todos los correos que hemos expuesto en esta mesa. Gracias, Guadalupe Gutiérrez, por esta ocasión, es verdaderamente especial. Bueno, la verdad es que aquí ya estamos con pastel, con globos, con serpentina, no saben, aquí brindando, celebrando la verdad. Y bueno, obviamente en compañía de Roberto Coria, que hemos compartido juntos todo este caminar, y a todos los que han sido partícipes, en primer lugar, de nuestros queridos escuchas, todos y cada uno de ustedes, los que van agregándose cada día y cada semana. Y obviamente, bueno, pues este programa no podría llegar hasta ustedes sin la habilidad técnica que ni Roberto ni yo tenemos. Por supuesto. Roberto es muy hábil para las computadoras, diseño y todo eso. Yo he ido aprendiendo, pero la verdad es que no. En primer lugar, de René Palacios Gallín, nuestro primer productor, y ahora de nuestro queridísimo Abel Cobos, que es nuestro productor actual y que es, la verdad, maravilloso. Sí, nuestra gratitud y nuestras felicitaciones también para él y para Paulina Villavicencio, que sin ellos este programa no sería posible. Claro, y también en algún momento del apoyo de Celeste North, también por parte de todos nosotros, el agradecimiento del apoyo que nos ha dado Antonio Quirarte, nuestro querido director, del apoyo también de Edgar Luna en su momento. Nuestro gurú. Así es. Por supuesto. Entonces, pues estamos aquí por ustedes, compartiendo una de las cosas que nos gusta, que es el conocimiento de la mente humana, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que siente, desde un camino a veces demasiado torcido. Exactamente. Ese es entonces el capítulo número 158 de Testigos del Crimen, y pues tenemos muchísima cuerda para rato. Mientras ustedes no dejen de aplaudir, nosotros no dejaremos de hablar, y tendremos cada semana muchísimos casos dignos de comentarse, dignos de analizarse. Tenemos vías de comunicación para que todos ustedes nos hagan llegar sus opiniones. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar sus comentarios. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y en esta ocasión, Lupita, pues no elegimos ni un maratón de cine, ni una pachanga, ni nada por el estilo para celebrar estos 3 años. Ahora optamos por una opción diferente. Algo, pues yo diría más perdurable, porque los puede acompañar durante los 365 días del año próximo que está por llegar, el 2009. Y es así como decidimos elaborar un pequeño calendario en formato PDF que ustedes pueden descargar a partir de hoy desde nuestro portal www.testigosdelcrimen.com. Y solamente bastará que lo bajen a su computadora, que lo lleven a algún buró para que lo impriman en cartulina opalina, que lo engargolen, que sigan todas las instrucciones, pero este es un implemento, un calendario que les puede acompañar y que pueden colocarlo en su mesa de trabajo, al lado de su computadora, no lo sé. Bueno, nos puede acompañar. Sí. Es un bonito recordatorio, digo, es algo un poquito más perdurable. Igual si lo quieren tener guardado en su computadora, como para ponerlo de repente de fondo de pantalla y que vayan viendo las fechas y las efemérides, también puede ser algo para que recuerden en qué día andan, en cada día del próximo año. Entonces, bueno, pues la verdad es una gran idea y es algo completamente creativo, originado realmente por Roberto Coria, que es nuestro diseñador aquí. Yo nada más aplaudí mucho, eso sí, pero la verdad es que está muy bonito el calendario, muy interesante, esperemos que les guste y es un regalo para todos ustedes. Pues ojalá que nos puedan comentar, que nos puedan decir qué les pareció y si efectivamente fue de utilidad. Cada mes, recuerden
recuerda un evento relacionado con el crimen, un evento importante, no como una celebración, sino como un recordatorio de lo peor que podemos llegar a cometer como seres humanos. El calendario despliega material que ustedes han escuchado en los diversos capítulos de Testigos del Crimen a lo largo de estos 3 años, y pues de alguna manera lo que pretende es quedar en la memoria. Estas situaciones no deben de olvidarse porque, como decía algún historiador, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sirva entonces este calendario como agradecimiento porque de verdad, queridos escuchas, si no fuera por ustedes, digo, en la parte técnica está Abel y Paulina, pero si ustedes no hicieran eco a todas nuestras grabaciones, pues obviamente este proyecto no habría crecido. Gracias a todos ustedes somos el programa número 1 en descargas en todo Frecuencia Cero. Es algo de lo que estamos muy orgullosos y que esa misma aceptación nos obliga cada semana a ofrecer lo mejor de nosotros y pues vamos a seguir en esa línea, Guadalupe. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, pues muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Gracias. Pues vamos al programa de hoy. Todos, de alguna manera, conocemos una popular película que se llama El Exorcista, basada en la novela de William Peter Blatty, una novela, me parece, horrorífica, no porque esté mal escrita ni nada por el estilo, sino porque toca un tema bastante escalofriante. El demonio. Un demonio, un ser de ultratumba, la subjetivación de todo lo que representa el mal, vertido en un ser humano. En efecto, aquí empezamos a ver los diferentes matices de lo que es representar la maldad. Yo creo que muchas de estas cuestiones es aterrizar algo que se puede considerar de repente etéreo, es decir, un tanto inacible e intocable. Abstracto. Muy abstracto, en efecto. Porque decir esa persona es buena o es mala, sí es un adjetivo, es un calificativo, pero ¿con base en qué? Uh-huh. ¿No? Hablar, por ejemplo, de esta otra contraparte que es Dios, sean o no creyentes, o sea de lo que ustedes crean y se agarren o lo que ustedes consideren, uh-huh, es muy respetable. Aquí hablamos desde un punto de vista objetivo, profesional, analítico. Sí. Hablar de Dios es tratar también de aterrizarlo, de ponerlo en algo. Por ejemplo, se hablan de milagros, ¿no? Uh-huh. Entonces, se hablan de estos milagros divinos que necesitamos ver y palpar para creer en esta parte, pues que va más allá, entre comillas, de la razón, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte, bueno, pues es la maldad. Exactamente, desde niños estamos muy compenetrados con estos conceptos, porque si ustedes se acuerdan, sus papás les decían todas las noches que le rezaran a su angelito de la guarda, por ejemplo, ¿no? Y entonces la contraparte es inevitable, es el balance, yin y yang, bien y mal. Para que uno exista debe de estar el otro presente, ¿no? Y de alguna manera, representaciones del mal las hemos tratado en esta mesa durante 3 años. Pero estamos hablando en esta situación o en esta tesitura de una objetivación de la figura maligna como una figura, como un ser, como un individuo todopoderoso prácticamente, y nos referimos en este caso a una figura que podría denominarse el demonio. Llámenle Lucifer, llámenle como quieran llamarle, de acuerdo a la ideología o a la religión que ustedes profesen, es muy independiente. Pero esto yo lo entiendo, Guadalupe, a lo mejor tú nos puedes, seguramente tú nos puedes hablar un poco más. Hay una necesidad humana de echarle la culpa al otro, ¿no? Yo obré mal porque me obligaron. Por supuesto, esa es una de las cuestiones a veces más sencillas, prácticas. El manejo, por ejemplo, de la culpa siempre es en 3 vías, en 3 caminos. El manejo de la culpa y de la agresión, y así unido a todo esto de la frustración. Entonces, uno es hacia afuera, extrapunitivo, uh-huh, ¿no? El otro tiene la culpa, el otro es el que me dijo, el otro es el responsable, ¿no? Otra intrapunitiva, va hacia adentro. Yo fui, yo soy el responsable, me golpeo, me doy golpes de pecho, no sé, me quedo muy arrepentido, etc. La otra es la impunitiva, que curiosamente el 98% de las personas que han desfilado por estos micrófonos, pues es la que tienen, que es, pues me vale. No tengo remordimientos. No hay nada, ¿no? Y a veces se hace una combinación precisamente entre extrapunitiva e impunitiva. Es decir, el otro es el responsable, el otro fue el que me hizo actuar, es el que puso los pensamientos negativos. Por ejemplo, pensemos en el hijo de Sam, uh-huh, cuando dijo que había matado porque su perro me obligó. Sí, le había ordenado, así como que, uh-huh, a ver, espérate. O sea, ¿te caes seguro que el perro te dijo? Sí, de veras. Pues claro, quería alegar demencia, ¿no? Así es. Pero era proyección, ¿ok? Impunitiva es la otra parte de,
pues no siento el mayor remordimiento, culpa ni nada, pues ya ni modo, tenía que pasar, pues para qué se atraviesa en mi camino, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, son estos dos manejos. ¿Qué pasa aquí? Obviamente, el yo está sumamente debilitado, el super yo obviamente también con cuestiones sociales y con cuestión de principios, en cuestión de límites, está completamente abandonado, están muy escasos o muy infantiles. Sin embargo, el ello es el que predomina. Y entonces es el que sale, el que aporta toda la parte instintiva, el deseo, todo esto, ¿no? ¿Y qué sucede aquí en cuestión de las posesiones demoníacas? Aquí estamos en un doble manejo, en un doble discurso, porque se habla de todo de estas cuestiones en un sentido religioso. Y recordemos que la religión, en cuestión de pensamiento religioso, es este pensamiento que tenemos hacia algo divino, superior o mayor a nosotros, que puede regir nuestra vida, que dentro de un contexto es adecuado. Es decir, si ustedes hacen el tipo de oraciones o rituales religiosos que hagan dentro de la iglesia, el templo, la sinagoga o donde ustedes lo practiquen, está adecuado. Sin embargo, lo mismo hacerlo a la mitad de la calle o en el camellón, en la banqueta, de repente a la gente se les puede quedar viendo medio raro. Claro. Decir, bueno, pero es que yo alabo a Dios en donde sea. Sí, pero hay lugares pues más viables. Ok, esa es una parte. La otra es cómo justificar semejantes acciones, por ejemplo, las de maldad o esta parte demoníaca, decir, ok, yo no voy a ser responsable, lo voy a proyectar, lo desplazo. Y la parte de la fe en cuestión de la religión, porque esto es hablar de algo que hemos hablado mucho tiempo, de muchos grandes asesinos, Roberto, que están ligados a la religión de una manera profunda. Claro. Entonces, la toman de ahí, la acomodan de acuerdo a su cabecita, a sus experiencias y a lo que les conviene, porque eso es cierto, a lo que les conviene, a lo que necesitan, y entonces la manifiestan. Muchas de estas situaciones, precisamente demoníacas, de posesión, en fin, están manejadas desde ahí. Y eso es desde una parte. Desde otra también tenemos la esquizofrenia. Sí, una explicación completamente mundana. Completa, sí, pero manifestado a través de esto, tratando de tapar la esquizofrenia. Y otra, actuaciones o reacciones histéricas en un contagio con las demás personas y con la euforia y la manía de las otras personas. Entonces hay muchos que de repente convulsionan, que de repente dice, pero es que es imposible que se pongan en esas posturas. En un estado exacerbado, el cuerpo de verdad puede llegar a reaccionar y a ponerse en posturas tan bizarras que uno no encuentra explicación. Sin embargo, sí es posible. Sí, completamente de acuerdo. Y esto nos puede remitir a la antigüedad, vámonos a la Edad Media. Exactamente este desconocimiento de la naturaleza humana, ese desconocimiento de los procesos somáticos, de las enfermedades que podía padecer un individuo, de las enfermedades mentales, pudieron significar la proliferación de las creencias en demonios que poseían a personas para cometer tal o cual acción. Yo quiero pensar, por ejemplo, hay una película que se llama Poseídos, con Denzel Washington, se llama Fallen en inglés, donde así como en un juego de las Trice demoníaco, los demonios, por contacto, un demonio se transmitía de cuerpo en cuerpo en diferentes personas, y uno de ellos era precisamente el asesino en serie con el que abre la historia. Aquí están atribuyéndole a un demonio las acciones perversas de un ser humano, tratando de alguna manera de justificar o de darle una connotación demoníaca a todo este asunto. Pero bueno, el ritual de exorcismo es una de las grandes constantes en la mayor parte de las religiones, así como férrea es la creencia en la existencia del maligno, del malvado, del demonio, como quieran llamarle. El ritual de exorcismo entonces es una ceremonia que pretende expulsar, que pretende destruir a todas las entidades sobrenaturales que hayan tomado control físico de un ser vivo. Estos obviamente pueden ser demonios o pueden ser fantasmas. Y por lo general, la diócesis, el arzobispado, la instancia religiosa que ustedes gusten y manden, tiene que autorizar este ritual. ¿Por qué? Porque obviamente no lo pueden hacer así como si fueran enchiladas, ¿no? Debe de haber una documentación de que efectivamente la persona poseída hable varias lenguas, que esta persona no conozca,
que realiza este tipo de cosas extrañas, de posturas anómalas. El vómito verde del exorcista, eso es otra situación, eso lo dejamos de lado. Que la persona afectada muestre una aversión profunda hacia símbolos religiosos, etc. Pero bueno, el punto es que el ritual de exorcismo es la manera en la que la creencia religiosa se auxilia para poder expulsar a estos demonios. Lamentablemente, a veces estos casos o estos rituales se salen de control y precisamente vamos a platicar de un par de estos casos. ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Que conste en autos que el acusado y su abogada están presentes y que el jurado está listo. Señor Thomas, puede comenzar. Gracias, señoría. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Ethan Thomas, soy el vicefiscal de distrito y represento al Estado. En este caso, la evidencia mostrará que la víctima tenía una grave enfermedad crónica y que requería de atención médica. Probaremos que el estado de la víctima la dejaba física y psicológicamente incapaz de cuidarse por sí misma. Su cuidado fue entonces confiado a ese hombre, el acusado, el padre Richard Moore. Se volvió su responsabilidad. Pero él traicionó esa responsabilidad, convenciéndola de abandonar su tratamiento médico en favor de un tratamiento religioso, un ritual de exorcismo en manos del acusado, lo que prometía curar a la víctima liberándola de fuerzas demoníacas. Probaremos que esta alternativa tuvo como resultado la muerte de la víctima. Hace un momento dije que representaba al Estado. Todos sabemos lo que eso significa, pero es algo abstracto. Estoy aquí en nombre de alguien que no puede estar presente, de alguien que no puede subir al estrado para declarar y decirles lo que pasó con sus propias palabras. Una jovencita que podría ser su hija o la mía. Una joven que le confió al padre Richard Moore su vida. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 15 de noviembre de 1959 fue asesinada la familia Clutter en Holcomb, Kansas, crimen que inspiró al autor norteamericano Truman Capote a escribir su novela A Sangre Fría. Conoce los pormenores en nuestro programa número 16. Efemérides del crimen. ¿Qué puesto desempeña en el hospital universitario? Presidente del Departamento de Neurología. ¿Qué pensó inicialmente al enterarse del incidente en los dormitorios? Al principio pensé que Emily había ingerido alguna droga, algún alucinógeno. Pero los estudios no mostraron señales de drogas en su organismo. Cuanto más explicaba el incidente, más comencé a sospechar en otra causa. La epilepsia es causada por una intensa actividad eléctrica en el cerebro. En un ataque epiléptico, el paciente puede perder el conocimiento unos minutos y sufrir de convulsiones involuntarias en todos los músculos del cuerpo. ¿Es posible que durante un ataque una persona tenga alucinaciones o perciba los fenómenos que Emily describió? Las convulsiones pueden sentirse como una enorme presión sobre el cuerpo y desde luego es posible que toda esa actividad cerebral cause que el paciente perciba toda clase de cosas extrañas y violentas. Con la sospecha de que Emily era epiléptica, ¿cómo procedió? Ordené un electroencefalograma. ¿Qué reveló el estudio? Reveló un posible foco epiléptico en el lóbulo temporal izquierdo. ¿Requería de algún tratamiento? Sí, comencé el tratamiento administrando Gambutrol. También ordené revisiones subsecuentes y más estudios.
pero Emily no se presentó a las citas que tenía conmigo. ¿Le dio alguna razón por la que no decidió verlo más? Me dijo que estaba segura de que sufría un mal espiritual. Su sacerdote estaba convencido y ella compartía su sospecha. ¿Entonces cree que Emily se haya puesto completamente en manos del padre Pregunta Moore? sugestiva. Al lugar. A finales de octubre, ¿le preguntó a Emily por qué había suspendido su tratamiento con Gambutrol? Sí. Dijo que el padre Moore le había sugerido suspender el medicamento. Y en su opinión experta, ¿cuál fue el resultado del consejo del padre? Estoy convencido de que su consejo la asesinó. Protesto, Suspender señoría. El tratamiento testigo está condujo llegando a su muerte. conclusiones basado en evidencia inconclusa. Tiene razón, pero lo aceptaré como parte de su testimonio experto. Gracias, doctor Müller. Su testigo. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen. Seguimos aquí con sombreritos, serpentinas, etcétera, celebrando nuestro 3er aniversario. Y bueno, junto con todo esto, como hemos sabido y platicado, es noviembre y estamos hablando de cosas espeluznantes. Así bueno, es. llevamos 3 años hablando de cosas espeluznantes. Pero en este caso, que están asociados de repente con la fantasía o con algo sobrenatural. Sí. Como se ha considerado y como se ven, por ejemplo, los exorcismos, que nos decía Roberto de toda esta parte, todo el manejo que se hace, ¿no? El que está poseído, el rechazo que se da hacia los artículos religiosos, el horror, las lenguas diversas que hablan de repente, ¿no? Y que nadie les entiende, pero que se supone que existen, en fin, todo este tipo de situaciones. Se han presentado casos, muchos casos. Les aseguro, así se los pongo, que ustedes conocen o conocen a alguien que conoce que le han practicado algún exorcismo. Eso es muy común. Pero por supuesto, ¿no? O sea, de repente uno dice, no, es que se puso muy mal, o que en la iglesia, o que en tal lado, o que tal persona que sabe hacer exorcismos se los practicó. O esos programas en radio abierta, ¿no? Donde llaman personas por claro. teléfono y dicen, señor fulano, mi hija está poseída, no sé qué hacer. Una cosa muy dramática, Buenísimo, ¿no? sí, claro. Sí. Pues bueno, decíamos que íbamos a analizar algunos casos de supuesta posesión demoníaca que culminan en homicidio. Ese es el tópico de esta emisión de Testigos del Crimen. Primeramente podríamos citar el caso de una chica alemana llamada Anneliese Michel. Esta mujer nació el 21 de septiembre de 1952 en la ciudad de Liebsling, Baviera, en Alemania. Perdón si mi alemán no es todo lo correcto que debe ser. Ella, hacia 1968, cuando tenía 16 tiernos años de edad, es una buena chica. Ella nace en un hogar muy católico, pero esta chica comienza a padecer extraños ataques. A ella se le diagnostica en un estudio médico que tiene epilepsia. La retienen en el hospital psiquiátrico de Würzburg y al salir de ahí, supuestamente curada, termina sus estudios de bachillerato e ingresa a la Universidad de Würzburg en 1973. Pero la cuestión es que ella nunca estuvo del todo bien. Ella decía y aseguraba escuchar voces de ultratumba, ver cosas demoníacas, todos los signos de una posesión infernal. Los médicos que la atendieron no encontraron ninguna explicación lógica ni satisfactoria a todos los padecimientos que mencionaba esta chica. Y los papás, como eran así muy católicos, así como de hueso colorado, optaron por pensar que su hija estaba verdaderamente poseída y por lo tal decidieron acudir a un sacerdote llamado Ernst Alst o algo por el estilo. Y este hombre comenzó una especie de lucha, comenzó a investigar el caso y logró que las autoridades eclesiásticas de Alemania le brindaran autorización para realizar un ritual de exorcismo. Sí, esto es una de las cuestiones importantes del caso, porque siempre se tiene que pedir autorización, se tienen que mandar pruebas. Sí, no crean que es así como que, sí, tráemela, ¿no? Y ahorita le sobamos, no. Tienen que pedir una autorización, se tiene que revisar el caso. Esto puede llevar desde una semana hasta meses. Sí, para que se pueda registrar bien. Y cuando ya ha sido autorizado por la gente pertinente, hay un departamento en el Vaticano que lo revisa, lo analiza y lo autoriza. ¿Qué pasa con eso? Le empiezan a practicar el exorcismo a la vez que ella está tomando medicamento. ¿Qué tipo de medicamento ella está consumiendo? En primer lugar, creían que la epilepsia había regresado o que había resurgido y le dan un anticonvulsivo, ¿sí? Junto con eso también le dan otro medicamento que es sobre todo antipsicótico, junto con otro que ella ya estaba tomando. Estos juntos, digámoslo así, es una bomba para el cerebro. Sí, claro.
Y ojo, yo creo, aquí sí quiero hacer una aclaración, hay que hacer un pequeño paréntesis porque a veces se cree que toda esta parte de la psiquiatría es terrible, es mala. Hay por ahí una línea religiosa bastante nueva en que dicen que los psiquiatras vienen a dañar al individuo, al ser humano con sus medicamentos y volverlo tonto y absorberle el cerebro, etc. Tom Cruise lo dijo. Exactamente. Sí, esa línea la religiosa. cienciología. Bueno. Pero es otra historia. Eso se maneja aparte. Bueno, ¿qué sucede? No es que los medicamentos sean malos. El medicamento es un apoyo, es una ayuda que se da. Lo que pasa es que cuando hablamos de que se trata de un padecimiento mental, hablamos de algo etéreo. Uh-huh. ¿Dónde está la mente? Sí, es algo, pues en la es algo cabeza. intangible. Pero es algo intangible, en efecto. Se coloca en el cerebro, porque ahí está nuestra principal producción neurológica, ¿no? Sin embargo, pues no sabemos qué más sucede ahí. Ok. Y es lo que tratamos de averiguar, en efecto. Entonces, ¿qué sucedía con estos dos medicamentos? Pues la tenían de repente con diferentes reacciones, diferentes situaciones, y él se hace acompañar después de algún tiempo de otro sacerdote o de otra persona más bien dedicada a la religión. Y entre ambos tratan de hacer el exorcismo a esta Anneliese. Uh-huh. Y los padres lo consienten. Sí, claro. Porque lo que ellos quieren es que su hija se sane, se recupere, se alivie. Uh-huh. Sin embargo, pues no es así. Exactamente, porque el sacerdote Atl se llamaba Alt o algo así. Perdón mi error. Según este hombre, Anneliese manifestó estar poseída hasta por 6 demonios diferentes. Uno de ellos eran, por ejemplo, el espíritu que posesionó a Nerón, a Caín, a Judas Iscariote. Estaba por ahí incluso el espíritu de Hitler y finalmente Lucifer, el diablo en persona. Este exorcismo se prolongó durante casi un año, le provocó un severo cuadro de desnutrición a Anneliese. Eventualmente la chica muere el 1 de julio de 1973. Ella tenía apenas 23 años de edad, toda una vida por delante. Este caso obviamente levantó una ámpula enorme en la sociedad alemana de la época. Es entonces como tanto los padres como los curas que realizaron ese exorcismo fueron llevados a juicio, más o menos en un proceso que duró 2 años. Hacia 1978 son encontrados culpables de negligencia médica en un periodo muy prolongado de la discusión, porque bueno, es un vacío legal enorme, ¿no? ¿Dónde terminan las leyes de Dios y dónde comienzan las leyes del hombre? Es un tema muy áspero para discutir. Bueno, finalmente estos sacerdotes reciben una sentencia de 6 meses de cárcel y posteriormente una libertad condicional bajo fianza. Sin embargo, esta negligencia por parte de los padres y de los mismos párrocos quedó patente porque ellos aseguraban que efectivamente Anneliese murió luchando en contra del demonio. Los papás verdaderamente se lo creían, ellos inclusive daban testimonio de que sombras acechaban continuamente a su hija y que eran sombras demoníacas que le impedían relacionarse con sus amigos, que le obligaron a aislarse del mundo, pero todo lo atribuyen a una presencia demoníaca. Sí, esto es de las cosas que obviamente llaman la atención en este caso. Pero ¿qué pasa con todo esto? Bueno, ella fallece de 23 años y muy en contra de la situación tan convulsa que vivió durante todo este periodo de convulsiones, de alteraciones, de gritos, etcétera. Ella muere en su sueño, tranquila. Sí. O sea, mientras dormía ella fallece. Se habla también que fue por deshidratación extrema. Y desnutrición, sí. Y desnutrición. Tenía alta fiebre y también hipoxemia, ¿no? Que es una falta de oxígeno severo hacia las células. Uh-huh. Es decir, todo el organismo en realidad estaba en un choque de sistema en cuestión básica, que es la hidratación, la oxigenación. No comía, entonces nutrición. ¿Cómo va a obtener si no tiene líquidos y si no tiene alimentos, minerales y demás? ¿Cómo va a subsistir el cuerpo humano en esas circunstancias? Es imposible. Es muy difícil, ¿no? No muere tal cual como se ha pensado en el acto exorcista. En el rito de yo te expulso, demonio. Sí, ¿no? Y azotándose contra las paredes. Uh-huh. No, ella estaba dormida y se murió. En un estado apacible. Sí, lo que se adjudica a todo esto, el por qué los llevaron a juicio, fue por negligencia. Sí, porque debieron de haberla atendido correctamente según los cánones de la medicina tradicional. No debieron atenerse exclusivamente a la fe religiosa. Sí, y aquí es en donde entramos precisamente en una alta polémica junto con un gran análisis. ¿Qué pasa con todo esto? Había un pastor que era Ernst Alt y el sacerdote Arnold Renz, quien le estaba asistiendo y quien estaban los dos tratando
de expulsar a estos demonios. ¿Qué les acusaban? La negligencia médica, que no hubiera estado un doctor presente, un médico presente. ¿Qué sucede más allá de eso? Es meternos en camisa de 11 varas, porque una parte es la fe, tal cual, que esa, pues obviamente como es fe, hay una parte cuestionable, sin embargo, está no exenta se cuestiona. Sí, exacto. claro, la fe es la fe. Punto, así, sí, no hay ni para dónde hacerse, ¿no? No, exacto. Pero la otra es una parte que buscamos darle un poquito de razón. ¿Qué hay en esto? Viendo los datos y viendo la historial de Anneliese, pues empieza a los 16 años. ¿Qué nos marca de repente la psicopatología? Que dicen, bueno, es que era una niña tan adorable de pequeña, no se le veía nada raro, y por qué a los 16 años, en fin. La esquizofrenia se empieza a manifestar. Hay a veces 2 puntos cruciales para que se manifieste. Uno, en la adolescencia, cuando la adolescente empieza a tener conductas bizarras. Más allá de que si ven que su hijo se deja la melena y se es pone rebelde, un piercing, se pone un tatuaje. Sí, no, eso está dentro de una adolescencia normal, ¿no? Claro. No, bizarras ya en cuestiones extrañas, raras, ¿no? Hablar de cuestiones como, es que ahora estoy bien porque las mariposas me vinieron a visitar y me dijeron que iba a estar bien, ¿no? Alarmes. Exactamente, ¿no? Ese tipo de cuestiones que empiezan a armarse los delirios. Cuando la esquizofrenia empieza a aparecer en la adolescencia y esta continúa, bueno, pues empieza a volver una situación, una patología crónica, en donde una de las cosas que obviamente es una de las características de la esquizofrenia es la falla de contacto con la realidad. Sí. Y obviamente el juicio, como una función yoica importante, juicio de la realidad, está demasiado, pero demasiado segregado. Es decir, no tiene la capacidad de evaluar correctamente las situaciones que está viviendo. Si a esto la unamos que otra de las partes o funciones yoicas es el sentido de mismidad, es decir, ese que veo en el espejo soy yo, aunque me ponga barba, aunque me corte el cabello, aunque me pinte de güera o de pelirroja o de morena, no importa, sé que a quien veo en el espejo es a mí. Si veo una foto me reconozco. ¿Qué sucede también en el sentido de esquizofrenia? Hay despersonalización. Sé que soy yo, pero no me reconozco. Me veo al espejo y no sé quién es. O empiezo a sentir que la mano o que la pie o la mitad del cuerpo no es mía, es de alguien más. Y empiezo a sentir que eso es de alguien y entonces le doy nombre o algo. Entonces empieza todo esto. Si se fijan, se parece mucho a lo que esta Anneliese mencionaba. Exactamente. Que alguien más está en el cuerpo, es esta parte de extrañeza, es esta parte de ser y no ser. Sí, entre eso, bueno, muchas otras cosas. Contacto con realidad estaba obviamente demasiado fallo. ¿Qué es el contacto? Tiempo, espacio y persona, pues muy lastimados. No sabe quién es y no saben dónde está. Las alucinaciones visuales y auditivas, ¿no? También son y de ahí comunes. Empezamos precisamente con el mayor cuadro. Uno es el delirio, que recuerden que es cualquier narración o estructura que lleva lógica y que por eso es completamente irreductible a veces a que lo convenzan de lo contrario. Las alucinaciones auditivas, olfativas también, sí. Que se activan en una forma brutal en todo este tipo de cuestiones, visuales, ilusiones visuales también, ¿no? De transformar objetos y ver que el perchero es un monstruo que se acerca, ¿no? Delirios de persecución en donde cree que la persona le va a hacer daño o alguien lo quiera matar, en fin. Y parece ser que esta Anneliese presentaba todo este tipo de situaciones. Ella lo presenta desde los 16 años, que igual puede ser combinado con quizá un foco epileptógeno. Lo cual también puede estar dañando. Y si es en el óvulo, que ahí sí no tenemos datos, la verdad, que si es en el óvulo frontal, recuerden que el óvulo frontal es lo que nos hace, entre comillas, seres racionales. Cuando hay un foco epileptógeno, se empiezan a ver diferencias en las conductas de antes y después, porque esto está afectando esta parte y empieza a aparecer mayor agresión y menos parte social buena onda, ¿no? Claro. Y esto lo presentaba Anneliese de arriba a abajo, y conforme iba pasando el tiempo, obviamente esto iba siendo más crónico y obvio más pernicioso. Si quieren saber un poco más acerca de esquizofrenia, pueden escuchar nuestro programa número 27 que dedicamos a David Berkowitz, el hijo de Sam, un asesino que ya tratamos en esta mesa. Y pues vaya, sobre el caso de Anneliese Michel, que es el que estábamos abordando,
Vaya, es curioso cómo este caso de alguna manera reaviva la fe religiosa, reaviva la creencia en Dios y obviamente debido a la presencia palpable del demonio. Se dice que la tumba de Anneliese es un lugar de peregrinaje obligado para todos aquellos creyentes que visitan aquellas latitudes en Alemania. Es un caso que ha inspirado al menos un par de películas, la más notable, la más conocida, El exorcismo de Emily Rose, de la cual hemos estado escuchando y escucharemos algunos fragmentos a lo largo de este programa, y la película Requiem de Hans Christian Schmid, una película del 2006, donde pretende hacer una narración acerca, pues de todo este episodio de una manera no tan tendiente al cine de horror como fue El exorcismo de Emily Rose. Pero bien, este fue un caso de posesión demoníaca que culminó en homicidio. ¿Qué les parece si hablamos de otro después de esta pausa? Doctor Briggs, ¿puede decirnos cuál es su especialidad? Tengo estudios avanzados en medicina, psiquiatría y neurología de Johns Hopkins y he escrito 3 libros y varias docenas de ensayos en los campos de la neurología y la neuropsiquiatría. ¿Cuál fue la causa de la muerte según determinó la autopsia? La fallecida murió por un gradual paro de sus funciones corporales. ¿Y a qué se debió este paro? La autopsia reveló que fue una acumulación de traumatismos físicos agravados por desnutrición, lo que inhibió severamente su capacidad de recuperarse de los traumatismos. En otras palabras, su cuerpo en inanición tenía pocos medios para recuperarse de las lesiones que estaba sufriendo y con el tiempo la vencieron. ¿Qué causó estas lesiones? Algunas fueron resultado de ataques epilépticos violentos y otras fueron autoinfligidas. En su opinión, ¿por qué se lesionaba a sí misma y por qué dejó de comer? Tras revisar su expediente médico completo, concluí que la epilepsia de Emily evolucionó en algo conocido como trastorno epiléptico psicótico. Es una condición rara, pero que he visto en numerosos pacientes. Entonces, Emily tenía epilepsia y psicosis. Sí. Por favor, explíquenos cómo se manifiesta este trastorno epiléptico psicótico. Los ataques tienen los síntomas típicos de la esquizofrenia, como alucinaciones auditivas y visuales y a veces paranoia extrema. Los ataques afectan las articulaciones y contorsionan el cuerpo. Las pupilas se dilatan y hacen que los ojos parezcan negros. Entonces, ¿cree que tenía epilepsia, lo que evolucionó en un tipo de psicosis violenta, trastorno que se controla con Gambutrol? Sí, y se habría controlado de haber continuado con el tratamiento. En su opinión, si se hubiera continuado con el medicamento, ¿ella estaría viva? Por supuesto. Y si se trata a tiempo, el trastorno epiléptico psicótico casi nunca es fatal. Esta joven necesitaba mucha ayuda. El acusado debió entender que Emily necesitaba un continuo tratamiento médico. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero, porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¡Emily! ¡Suéltalo, demonio! ¡Te lo ordeno en nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Dime tu nombre, ente del mal! El que te manda ordenó que se te arrojara del reino celestial a las llamas del infierno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te ordeno que me digas tu nombre, demonio. Ancestrales serpientes,
abandonen a esta servidora de Dios. ¡Díganme sus 6 nombres! Somos los que residimos dentro. Y yo soy Lucifer, el diablo encarnado. Regresamos a esta nueva emisión de Testigos del Crimen, donde estamos conmemorando el mes de los muertos y estamos conmemorando nuestro 3er aniversario y platicamos acerca de posesiones demoníacas que culminan en homicidio. Tú ahorita recordabas un dato curioso en torno al caso de Anneliese Michel, Guadalupe. Bueno, sí, 2 años después de su muerte, del 76 al 78, piden exhumar el cuerpo, fíjate. Uh-huh. Y cuando lo abren, bueno, quien está presente y quien se encarga, digamos, de todo el ritual y toda una parte religiosa, era una monja carmelita que reporta a los padres que el cuerpo de su hija está incorrupto, es decir, el cuerpo, así como lo enterraron en ese día que fue el sepelio y todo, uh-huh, así se conservó 2 años después, de acuerdo al testimonio de este esta testigo, mujer. Exactamente. Y lo que hacen con el cuerpo después fue incinerarlo. ¿Qué pasaba con los santos, no? Los desenterraban y se daban cuenta que sus cadáveres no habían sufrido los estragos de la putrefacción. Sí. Entonces, bueno, pues eso era un signo inequívoco de un milagro, de que había sido tocada por la mano de Dios. Sí, en efecto, eso lo podemos ver, por ejemplo, con San Francisco de Asís, ¿no? Que inclusive muestran en San Francisco de Asís, en Italia, parte de este cuerpo y que vea la gente el testimonio divino, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, trasladémonos a otra latitud en un tiempo, pues digamos, un poco más reciente. Vayamos al pueblo de Almansa, esto muy cerca de Albacete, en España. Es un lugar muy rico en creencias mágicas, en espiritismo, en curanderos. Quiero pensar en este lugar, no lo conozco, pero me imagino que es algo así como Catemaco, Veracruz, para todos los que vivimos aquí en México. Yo creo, y si no, bueno, por favor, si alguien de Albacete, España, nos está escuchando, por favor, mándenos una descripción. Que nos escribiera platicándonos sobre, vaya, cuál es la dinámica de vida en Almansa, en España. Pues bien, el sábado 15 de septiembre de 1990, Rosa González Fito, una mujer que nace el 5 de enero de 1954, ella es curandera local, es una muy respetada sanadora que tenía la fama de curar cualquier tipo de enfermedad como el cáncer, como cualquier otro padecimiento. Esta mujer exorciza a su amiga María de los Ángeles Rodríguez Espinilla y pretende hacer lo mismo con los hijos de esta, pero llega el marido, se da cuenta de lo que está sucediendo y lo impide. Los eventos se desarrollan de manera bastante extraña y poco usual en el comportamiento de estas dos mujeres. El chiste es que el 18 de septiembre de 1990, Rosa pretende exorcizar a los hijos de su amiga, quienes supuestamente estaban endemoniados. Las mujeres se encontraban histéricas, en un estado, pues no sé, muy similar a la locura compartida. Ya ahorita nos podrás precisar un poco más al respecto. Posteriormente se les une Mercedes Rodríguez Espinilla, que es hermana de María de los Ángeles. Y por la noche, Rosa pretende exorcizar a su hija Rosy, de 11 años de edad. Para esto pide ayuda a sus dos amigas. Ellas rezan, ellas gritan histéricas. Las mujeres se encierran con la niña en una habitación. Se dedican a hacer ritos muy extraños, se desnudan, se cubren de excrementos, golpean a la niña, que se encuentra obviamente aterrada, le impiden que abandone la habitación. Y llegado cierto momento, digamos el momento climático del exorcismo, Rosa, en un acto de expiación tratando de purificar el cuerpo de su pequeña hija, ella introduce su mano en el tracto vaginal de la pequeña y comienza a extraer todos los órganos, tanto reproductivos, llegando incluso al intestino. Imagínense que le estaba destripando viva a la pobre niña. La chiquita fallece debido a estas mutilaciones por toda la pérdida de sangre. Y vaya, la mutilación continúa incluso después de muerta. Yo no me imagino la escena, Guadalupe. Supuestamente el papá, el esposo de esta mujer, el padre de la niña, tocaba frenético la puerta tratando de entrar, no podía. Finalmente llega la Guardia Civil y es la que pues toma conocimiento del asunto, detiene a las tres mujeres y vaya, es una escena dantesca. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya se había suscitado diferentes tipos de situaciones como estos en donde
él, como mencionaste, llegaba y encontraba a estas 3 mujeres de repente danzando desnudas, envueltas en excremento, supuestamente haciendo rituales, etcétera. ¿De dónde viene todo esto? Rosa González se creía hija de la luz, se creía sanadora, se creía... una elegida. Una elegida, precisamente, ¿no? Miradora, como también le dice, ¿no? Aquellas personas que pueden ver dentro de la persona y curarlos, sanarlos, en fin. No dudo que haya gente demasiado sensitiva como para lograr ese tipo de cuestiones. Sin embargo, Rosa no lo era. ¿Qué sucede? Que empiezan a gritar que está embarazada del diablo y es cuando la empiezan a exorcizar y a limpiar de todos los demonios. Estaban obviamente en un rollo delirante, con una ruptura de contacto con la realidad brutal, porque ya en otra ocasión habían golpeado a la hija de Ángeles, de María de los Ángeles, y cuando vieron que sangraba, dijeron, lo logramos, le hemos expulsado al demonio. Entonces, este tipo de situaciones lo que nos habla es de esta falla de contacto con realidad, de llevar a cabo el delirio de una forma brutal. Y estamos hablando nuevamente de esquizofrenia, ¿no? En alguna ocasión a mí me hicieron una entrevista, me preguntaron qué tanto riesgo o peligro hay en el esquizofrénico. ¿Puede ser riesgoso? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque haciéndole caso a estas voces, a estos delirios, a estas creencias, porque aquí Rosa creía completamente que le estaba haciendo bien a su hija, porque le estaba sacando el demonio que la había embarazado. Uh-huh. La abre de piernas, le empieza a vaciar y del desangramiento se muere, ¿no? Afortunadamente la niña se desmaya, porque además todo este tipo de cuestiones. ¿Qué sucede? Le está vaciando. Hay una parte en donde cree que le está salvando, sin embargo aquí lo que estamos viendo es un impulso y un deseo inconsciente filicida que lo lleva a cabo a través de esta hija, en donde la elimina, la hace a un lado, y como ella ya tenía fama de ser curandera y de sanar hasta el cáncer, pues tenía mucha gente que la seguía. Uh-huh. El marido inclusive dejó de trabajar de zapatero para poderla apoyar como secretario de ella para todas las curaciones que hacía. Muy conveniente, yo dejo de trabajar, tú mantienes la casa porque tienes una clientela muy bien establecida. Claro, no, y esto estamos hablando de, pues sí, comodines obviamente, ¿no? De un tipo mantenido, pero un tipo que podría ser mantenido, pero no sea esquizofrénico. No, él no fue partícipe de esa locura. Exactamente, y no porque sea bueno o malo ser esquizofrénico, sino por los riesgos que acarrea y que acarreó para esta pequeña, ¿no? Ella cuando la arrestan, porque logran entrar, sí, la Guardia Civil, pero antes el esposo junto con su cuñada, que la deja ahí. Pero fue lo peor del caso, dice, cuídala, ¿no? Que no se vayan. Y cuando la ven estas 3 mujeres, Tenny dice, la única forma en que pueda revivir es ponerle tus ojos. Entonces sí, le empiezan a agarrar a una serie de golpes y guamazos. Y pretenden arrancarle los ojos para ponérselos a la muerta. Sí, a la niña para que ella reviva, la pequeña reviva. Le causan daño retiniano, pero afortunadamente no la matan porque llega a tiempo la Guardia Civil, ¿no? Casi queda ciega esta mujer. Sí. Fíjate que hay un programa de televisión que se llama El Rastro del Crimen en televisión española que hizo una recreación de este delito. Y vaya, ellos dan testimonios de todo lo que pasó después, porque en febrero de 1992 inicia un procedimiento judicial en contra de las 3 mujeres. Insólitamente, las declaran inocentes por defecto mental y enajenación. Por locura, exactamente. Y concretamente María de los Ángeles y Rosa fueron condenadas a ingresar obligatoriamente a un hospital psiquiátrico, luego lo hicieron de manera ambulatoria, y Mercedes fue absuelta por no haber participado activamente en los hechos según el testimonio que se ofreció. Hoy en día Rosa González Fito es una mujer libre, vive tranquilamente allá en Almanza, en España, y clama con lágrimas en los ojos que no la satanicen, porque ella quiere vivir tranquila. Ella quiere reanudar su existencia. Como si fuera fácil borrar la huella de que, pues vaya, esta mujer mató a su propia hija. Sí, y una de las cosas que declara es que lo volvería a hacer. Bueno, lo declaró en ese momento, ¿no? Ahorita no lo sé. Pero declara que ella lo volvería a hacer para volver a salvar a su hija. Porque ella lo único que quería era su bien, ¿no? Aquí es cuando vemos uno que ya mencioné, las fantasías filicidas, y otro de repente de qué forma tan extraña las experiencias y todo esto que ella le hicieron creer con omnipotencia. Uh-huh. Hay una parte narcisista y prepotente que obviamente está depositado en yo te voy a curar, ¿no? Y es la curandera, y es la sanadora.
solamente imponiendo las manos, ¿no? Es una parte demasiado megalomaníaca de su parte, en donde aquí está compartiendo la locura. En psicología hay un término de folie à deux que ya hemos hablado, que es locura de dos, compartida. Sí. Aquí había 3, ¿no? Folie à trois sería. Folie à trois, ¿no? Digo, va de ser. Cuando aquí ya intervienen más de 2 personas, ¿no? 3, etcétera, es cuando se empieza a tener esto de, sí, de la locura compartida, pero sobre todo de la exaltación grupal que se puede llegar a dar en muchas situaciones, como lo hemos visto en rituales, en las turbas de linchamiento, por ejemplo. Turbas de linchamiento, en estadios de deportes diversos, en fin. Muera la América o mueran las Chivas. Cualquiera de los dos, ¿no? Pero que exaltan y viendo a una persona haciéndolo, se diluye este yo y se comparte este tipo de ideas, creencias, acciones, aunque no se crean individualmente en esto. Entonces lo que hicieron fue compartir esta locura de sanación, de omnipotencia, con este tipo de agresiones, en donde obviamente lo que se ve es una parte demasiado regresiva, con esta parte de los excrementos embarrados, etcétera, que pusieron al esposo de Rosa a limpiar. Lo sacaron a empujones y luego le exigieron que dejara todo limpio, en fin, ¿no? Que es este control, que es esta parte también de manipulación. Estamos hablando obviamente de una conducta demasiado primitiva. Nos encontramos, y deteriorada. Nos encontramos, Lupita, frente a crímenes o frente a actos de fe. Yo creo que ante ambas cosas, porque los actos de fe llevaron a actos criminales, que a fin de cuentas una de las cosas que habla la fe y cualquier religión es un no matarás. Y eso es básico. Exactamente, está en los 10 mandamientos de la religión cristiana. Y judeocristiana. Sí, porque es viene de Moisés. Pero en sí, digo, la religión que ustedes vean es la paz y el respeto a la vida. Y el respeto a la vida obviamente es no matarás. Entonces hay una tergiversación y una mala interpretación acerca de muchas situaciones que se creen de fe. No son fe, se creen, y es conveniente engancharlas ahí para estas personas, ¿no? Pues esta ha sido nuestra exploración hacia los crímenes de fe. Hay muchísimos, vaya. La Santa Inquisición, las cruzadas, antes que eso, vaya, podremos hablar acerca de muchísimos. Alguna ocasión tendremos que hablar de la Santa Inquisición. Pero eso por lo pronto lo dejamos en el tintero, por lo pronto cerramos este expediente en Testigos del Crimen y pues les invitamos. Yo me acuerdo, Lupita, en YouTube, por ejemplo, hay videos del exorcismo de Anneliese Michel, por ejemplo, se han filtrado por ahí. Hay ahí algunos testimonios de los exorcismos de Almanza, vaya. Investiguen, conviértanse en detectives del internet y estoy seguro que encontrarán cosas muy interesantes. Por ahora nos vamos, con la promesa de regresar la próxima semana. Nos despedimos, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del